Muy bien, hermanos, pues buenos días, Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermanos. Ya estamos 1 de diciembre, hermanos, ya el año está acabándose otra vez. Y la vida también, hermanos, está acabando juntamente con el año. Por eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hermanos. Pues vamos a dar inicio con nuestra escuela dominical, hermanos, una vez más en esta mañana. ¿Alguien de ustedes, hermanos, hizo la tarea que les encargué el domingo pasado? ¿O no? ¿O no se acuerdan ni cuál fue la tarea? Repartir folletos, 5 folletos, hermanos. ¿Hicieron la tarea, hermanos? ¿O no había pecadores? ¿O no quisimos hacerlo? Recuérdense que Santiago dijo, pues que seamos ¿qué? Y no ¿qué? Hacedores y no ¿qué? Y no solamente oidores. Entonces la tarea, hermanos, era entregar 5 folletos a la semana, 1 por día. Solamente, hermanos, con el propósito de animarnos a compartir el evangelio, porque ¿cómo se llamaba la estudio pasado, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar el evangelio. Si no lo hicieron, hermanos, les animo todavía, hermanos, todavía tenemos, yo pienso que una semana más de vida que podemos agarrar esos folletos y seguir entregándolos, hermanos, y siempre tratar de andar folletos con nosotros y entregar esos folletos. Ahora, hermanos, la lección de hoy, solamente el título cambia, pero vamos a hablar de lo mismo otra vez. Permítanme poner una vez más, hermanos, el dedo en el renglón, porque estamos hablando de Juan el Bautista. Otra vez vamos a hablar de Juan el Bautista y el propósito de Juan el Bautista fue precisamente hermanos, venir y predicar el evangelio del arrepentimiento y bautizar. Pero piensen en el título de esta mañana, hermanos. 2 preguntas y tómenlas, piense en usted. La primera pregunta es, ¿qué dices de ti mismo? Y la otra pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Dicen que una vez estaba una persona ya mayor, hermanos, grave, casi para morir. Y su amigo le llama. Tenía un amigo él y su amigo no sabía de la Biblia, no sabía cómo animarlo, no sabía cómo aconsejar a su amigo que ya estaba, pues prácticamente, hermanos, ya estaba para morir. Y le dice a este amigo que estaba enfermo, conozco a una persona que puede ayudarte. ¿Cómo tú puedes tener la seguridad dice él que de tu salvación? Dice, él es de esos que se reúnen en la iglesia donde leen la Biblia. Y él anda diciendo que él sabe cómo podemos saber, cómo podemos llegar al cielo. Le voy a llamar y la persona enferma no podía ver. Le voy a llamar, dice, y en una hora de mucho
va a llegar a tu casa y te va a hablar, según él, dice, de cómo puedes ir al cielo. Y le vuelve a decir, él se reúne donde estudian la Biblia. Después de un rato, hermanos, alguien tocó la puerta. Esta persona enferma no podía ver. Solo él le dijo, ¿quién eres? Y este hermano que sabía de la Biblia entró y le dijo, soy Pedro, por decir algún nombre. Y eso fue todo lo que le dijo. La persona ya estaba muy enferma. La persona le vuelve a decir, ¿quién eres? Y le dice, soy Pedro, hijo de Pancho, por decir otro nombre. Y fue todo lo que dijo. El enfermo otra vez más le vuelve a decir, ¿quién eres? Y ya esta persona dijo, ¿por qué me pregunta muchas veces quién eres? Y le dijo, yo soy fulano, hijo de fulano, y vivo en tal lugar. Y otra vez le volvió a preguntar, ¿quién eres? Y le dijo este hermano, es algo que yo escuché. Le dijo este hermano, ¿por qué me preguntas quién soy? El enfermo, que ya estaba casi a punto de morir y que no podía ver, le dijo, es que un amigo que yo tengo me acaba de llamar y me dijo que un cristiano iba a venir y me iba a dar el plan de salvación y me iba a decir cómo yo tengo la seguridad de ir al cielo. Estoy esperando a ese cristiano. Él le dijo, yo soy. Y recibió un reproche de la persona enferma. Le dijo, si tú fueras cristiano, lo primero que tú me hubieras dicho, cuando yo te pregunté quién eres, me hubiera dicho, soy cristiano, soy hijo de Dios y vengo a hablarte de la palabra de Dios. Porque él estaba esperando a aquella persona que su amigo le describió. Él es un cristiano, se reúne donde estudian la Biblia y te va a dar el plan de la salvación. Una vez el apóstol Pablo, y ahorita van a entender por qué le estoy diciendo esto. Una vez el apóstol Pablo le dijo a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y vaya que el apóstol Pablo, hermanos, sí podía hablar con excelencia de palabras y de sabiduría. El apóstol Pablo fue una persona muy estudiada, muy preparada. Dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Es decir, en otras palabras, hermanos, en la escuela donde él estudió, él era el mejor. Fariseo de fariseo, dice, soy irreprensible. Pero él dice, cuando yo fui a Corintios, no me propuse hablarles de mí. No me propuse hablarles de mi carrera. No me propuse hablarles nada de mí, dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso, hermanos, esa pregunta, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién somos, hermanos? Vean lo que dice 2 de Corintios, si son tan amables. 2 de Corintios, capítulo número 5. ¿Qué dices de ti mismo, hermano? ¿Quién eres? ¿Me dicen amén cuando encuentren 2 de Corintios 5? Amén. Y ojalá, hermanos, este título se les quede en su mente. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? En 2 de Corintios 5, versículo número 18. 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el
¿Qué, hermanos? ¿De qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego dice, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿y nos qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La escuela dominical se llama ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién somos? Aquí está, hermanos, la respuesta. Así que, ¿somos qué, hermanos? ¿De quién? De Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, háblanos con tu palabra, Señor, una vez más. Toca nuestros corazones y despierta nuestro interés para recordar la responsabilidad que tenemos como cristianos. Y para que ayude, Señor, a abrir nuestros labios, que no seamos cristianos mudos, que no permita, Señor, que el diablo cierre nuestra boca. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La palabra de Dios, hermanos, en varias partes de la Escritura nos ha dicho que nosotros, por ejemplo, hermanos, en Mateo, ¿qué puedo decirle? 5 dice que nosotros somos la qué y la qué. ¿La qué, hermano, no me dio? La sal de la tierra. La sal preserva. La sal da sabor. Preserva los alimentos. ¿Qué sería, hermanos, del mundo sin los cristianos? Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu de Dios en nosotros es el que frena un poco la iniquidad. Dice que cuando la iglesia sea quitada, entonces se va a desatar esa iniquidad. Y los cristianos somos los que estamos, hermanos, frenando un poco esa iniquidad. Somos la sal de la tierra. También ahí mismo, hermanos, dice que somos ¿la qué? La luz. Somos la luz. Cristo dijo, yo soy la luz. Pero nos ha dejado a nosotros, hermanos, como luminares, como antorchas. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para alumbrar. Somos la sal, somos la luz. También, hermanos, dice la palabra de Dios que somos sacerdotes. Que el sacerdote, hermanos, intercedía, era mediador ante Dios y el pueblo. El sacerdote era intercesor. También dice la palabra de Dios, hermanos, que somos instrumentos. Dice por allá, hermanos, Pablo le dice a Timoteo,
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de barro o de plata. Esos utensilios, dice, unos sirven para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice, si algún instrumento se limpia, va a ser un instrumento escogido, usado por Dios. Recordémonos, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de ser la sal, de ser la luz, de ser los sacerdotes, de ser los instrumentos de Dios. Dios no tiene boca, Dios es espíritu, Dios no tiene pies. Nos ha dejado a nosotros, hermanos, para ir, para hablar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios nos ha dejado, hermanos, en la tierra para ser los embajadores. Un embajador es una persona que un país envía a otro país para que represente el país de donde fue enviado. Por ejemplo, los que nosotros llamamos los donde está ¿cómo se llaman? Donde uno va a sacar las visas, los pasaportes, los consulados. El consulado de cada uno de nosotros, por ejemplo, el de México está en Raleigh. Cualquier problema, pues ellos tratan de ayudarnos a nosotros, representan el país de donde nosotros estamos. Dios nos ha dejado, hermanos, para que representemos el reino de Dios. Para que anunciemos, lo vuelvo a repetir, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos pues a nuestro texto, hermanos, en Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1. En el versículo número 6, hermanos, Juan 1:6. Dice la palabra de Dios, hermanos: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice el estudio, hermanos, que Juan el Bautista es un personaje fundamental en el Nuevo Testamento y en la historia de la cristiandad. Fue el profeta que anunció la llegada del Mesías y bautizó a Jesús en el río Jordán. Alguien que lea Mateo 3:14, hermanos. Mateo 3:14. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, hermano. Mateo 3:14. Él fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán. Mateo 3:14, hermano. Perdón, Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Muy bien. Él bautizó a Juan, a Jesús. Dice: Juan fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor y predicó un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Escuchen, hermanos, lo que dice el estudio. Juan tenía una gran convicción y coraje para predicar la verdad a pesar de las amenazas y el odio que recibía de las autoridades. Lo vuelvo a repetir. Juan tenía una gran convicción y coraje para predicar la verdad a pesar de las amenazas y el odio que recibía de las autoridades. Por convicción, hermanos, digamos, eso interno que usted tiene y que usted sabe que va a pasar
si no dice lo que usted sabe que debe de decir. Juan el Bautista tenía la convicción de que toda persona debiese de escuchar el evangelio y el arrepentimiento de pecados. Hay un himno, hermanos, que nosotros cantamos que dice: todos deben de saber quién es Jesús. Yo creo, hermanos, que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no tenemos la convicción, que cuando pasa gente a nuestro alrededor, hermanos, literalmente podemos ver las llamas del infierno tras sus espaldas. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Judas, que nosotros debemos de rescatar a aquellos que ya literalmente están en el infierno. Hermanos, si nosotros no les hablamos de la palabra de Dios, ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a advertir? Les vuelvo a repetir, hermanos, la obra no es nuestra. Tal vez usted solamente vaya a sembrar. Tal vez alguien ya le habló a esa persona, usted va a regar y va a decir a esta persona: ya me habían dicho de eso la otra vez. Alguien me había dicho. Tal vez usted tenga que cosechar, porque ya alguien sembró, hermanos. Alguien regó y el Espíritu Santo de Dios está trabajando en esa persona. Ya la otra vez que usted le hable, la persona, hermanos, ya trabajada por el Espíritu Santo, ha caído en convicción y solamente espera que usted sea el que va a recoger, a cegar lo que otra persona ya sembró, hermanos. ¿De acuerdo? Juan el Bautista tenía esa convicción, no le importaba, hermanos, que lo mataran. ¿Y saben por qué mataron a Juan el Bautista? Por predicar el evangelio. ¿Saben por qué mataron a los apóstoles, hermanos? Pero ¿saben por qué mataron a Pablo? Por predicar el evangelio. Cayó en una cárcel. Y el Espíritu Santo le dijo: de aquí no sales, Pablo, te van a matar. Y él dijo: yo ya estoy preparado. He guardado la fe. Y con gran convicción dijo: sé que me espera la corona de la vida, la cual el Señor juez justo me prometió. Vean, hermanos, lo que dice Marcos. Capítulo número 6. En Marcos, capítulo número 6, la palabra de Dios, hermanos, en el verso número 17. Marcos 6, 17. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Vean, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Marcos 6, 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Vean, hermanos, ¿por qué encarcelaron a Juan el Bautista? En verso número 18. Porque Juan, decía Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vean el 27, hermanos. Enseguida el rey Herodes, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de ¿quién? ¿Saben por qué le cortaron la cabeza? Por predicar la palabra de Dios. Por la convicción que él tenía en su corazón de que si no escuchaban la palabra de Dios, se iban a ir al infierno. Las personas que no escuchen el evangelio se van a perder. Y Juan el Bautista dice: mira, yo ya soy cristiano, ya soy salvo, ya sé dónde voy, de todas maneras voy a morir, no importa, pero que más personas se salven por mi testimonio, por predicarles la palabra de Dios. No le importó, hermanos, ante el rey Herodes. No cualquier persona. Le dijo: rey, lo que tú estás haciendo, quitándole la mujer a tu hermano, es pecado. Arrepiéntete. Y esas palabras, hermanos, lo llevaron a la muerte. ¿Y nosotros? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y nosotros? No entregamos ni 5 folletos a la semana. 1 por día. Pecadores sí hay. Lo que no hay es disposición. Lo que no hay es convicción. Lo que no hay es
el darnos cuenta que el infierno en real, de verdad es real. No pensemos como los religiosos, hermanos, que un día la persona muere, va al purgatorio un tiempo y luego sale. No pensemos así. Cuando la persona, hermanos, deja de palpitar su corazón, 2, 3 segundos, 1 segundo, hermano. Cuando la persona muere, o se va a ir al infierno, o se va a ir al cielo. No hay más. No hay un terreno neutral que va a pasar algún tiempo, unos años, 10 años. No es que le vamos a rezar, no es que vamos a mandar misas, no es que vamos, el infierno o el cielo. Y mucho de eso, hermanos, depende de nosotros, de qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos, con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Juan el Bautista dijo, si me matan, que me maten. Regresamos ahí al Evangelio de Juan, ahí vamos a estar, hermanos, en el versículo número 7, hermanos, dice la palabra de Dios, el verso número 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El propósito de Juan, hermanos, era dar testimonio de la luz. La palabra testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo. Lo vuelvo a repetir. La palabra testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo, un superviviente o una persona en cuyo criterio se confía. Lo vuelvo a repetir. La palabra testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo, un superviviente o una persona en cuyo criterio se confía. Él venía para anunciar aquella luz, predicar a aquella luz en toda aquella región. Una vez más, hermanos, y discúlpenme, pongo el dedo en el renglón, ¿qué de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuántas personas esta semana le estrechamos su mano y le dijimos, Dios te bendiga? Cristo te ama. ¿A cuántas personas usted le dio ese folletito y le dijo, ¿me permite que se lo explique? ¿Le puedo hablar de la palabra de Dios? Tal vez no la vuelva a ver a esa persona. Le digo a una persona, hermanos, el domingo. Pues como salí de aquí, ¿verdad? Iba lleno del Espíritu Santo. Le digo, ¿me permite darle este tratadito? Y me dice, sí. Y lo agarró y lo hace un rollito. Y le digo, ¿le puedo decir algo? No lo tire. Primero léalo. ¿Se lo explico? Y me dice, no es necesario, no hace falta. Le digo, ¿alguien le ha hablado del amor de Cristo? Dice, sí, pues a la iglesia donde yo voy. Oh, qué bueno. ¿A qué iglesia va? ¿A la católica? Oh, qué bueno que va a la iglesia católica. ¿Le puedo explicar el tratadito? Yo soy cristiano. Y me dice, no se preocupe, ya lo leo en la casa. Bueno, está bien, pero por favor, no lo vaya a tirar. Debemos, hermanos, de hacerlo y hacerlo con amor. Ellos sienten, hermanos, cuando usted estrecha su mano de esa persona, ellos sienten la compasión que usted tiene, el amor que usted tiene, y ellos son atraídos. Ellos algo sienten. Pero qué triste, hermanos, que no lo estamos haciendo. Tenemos la medicina. Usted está diciendo, hermano, ¿y cómo sabe que yo no lo estoy haciendo? ¿Me permite decirle algo? Yo sé que no es usted, yo sé que no soy yo. Lo voy a volver a decir. Si lo estuviéramos haciendo, habría más gente aquí. Llegó una vez un pastor a una iglesia
Y varias veces llegaba. Y una vez le dice el hermano, aquí estamos y somos fieles. Le dice el pastor visitante, pues si fueran fieles, no serían tan poquitos. Le dice el hermano, somos poquitos, pero somos fieles. Le dice el pastor, si fueran fieles, no serían tan poquitos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué no? Porque si fuéramos fieles, hermanos, traeríamos gente a Cristo. El versículo número 8, hermanos, dice la palabra de Dios, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El versículo número 19, hermanos, bueno, el versículo número 19, hermanos, dice la palabra de Dios, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Pensemos en esa pregunta, que es una de los títulos de la escuela dominical. ¿Tú quién eres? La fama de Juan el Bautista, hermanos, se había hecho notoria. Dice que enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, Juan, no Juan, porque no sabían, ¿tú quién eres? Notemos, hermanos, que Juan no dice nada. Notemos que Juan no dice, hey, ¿saben quién soy yo? Miren, yo les voy a decir quién soy yo. Yo soy hijo de fulano y de fulana. ¿Quieren saber quién soy yo? Mira, mi nacimiento fue milagroso, porque mi mamá no podía tener hijos. ¿Quieren saber quién soy yo? Un ángel se le apareció a mi mamá. Mi papá era sacerdote. ¿Quieren saber quién soy yo? No, hermanos. Él no contestó. Juan el Bautista, hermanos, es caracterizado por la humildad de su vida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan predicaba, hermanos, a Cristo y Cristo aparece, los discípulos de Juan se van tras Jesús. Vienen unos y le dicen a Juan, hey Juan, tus discípulos están yendo con Jesús. Y dice, eso es lo que yo quiero. Que Él crezca y que yo mengüe. Juan dijo, yo no soy digno de desatar agachado las correas del zapato del Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La humildad de Juan el Bautista. ¿Quién eres? Él no dijo, ¿saben qué? Yo bauticé al Señor. ¿Saben qué? La profecía que el ángel le dio a mi madre dijo que yo iba a venir con el poder de Elías. Así que, ¿cómo ven? Ese soy yo. Eso es, hermanos, lo que muchas veces a nosotros nos estorba. El orgullo. ¿Qué van a decir de mí? Me van a avergonzar. No me van a abrir. Y yo tengo orgullo, tengo dignidad. Y esa es una de las cosas que no nos permite servirle a Dios. Esa es una de las cosas que Dios no nos puede usar como Dios quisiera usarnos. Todos tenemos ese material, hermanos, llamado orgullo. Que para el servicio de Dios, Dios no lo necesita. Al contrario,
nos estorba. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, dispuesto para toda buena obra. Usted, hermano, hermana, hijo, mija, usted es un instrumento útil. Dios lo tiene ahí en su trabajo con un propósito. Dios lo tiene ahí en esa tienda con un propósito. Dios te tiene en esa escuela con un propósito. Dios te tiene en cada lugar con un propósito. Versículo número 20, hermanos, dice la palabra de Dios, confesó y no negó, sino confesó y dijo, yo no soy el Cristo. En el versículo 20, hermanos, Juan confiesa humildemente que no es el Cristo. Esto muestra su gran humildad y su disposición a aceptar su papel en la historia de la salvación. Juan no se dejó seducir por la intención del poder o el ego, sino que reconoció que su papel era anunciar el Mesías y preparar el camino. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Por supuesto que no podemos ser Juan. Juan solamente hubo uno. Pero piensa todavía en esa pregunta. ¿Quién eres? Si el Señor se le pusiera a usted frente a frente y le hiciera esa palabra, piense, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Como cuando se le apareció a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? ¿Quién somos, hermanos? ¿Qué decimos de nosotros mismos? Versículo número 21, hermanos, dice la palabra de Dios, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, ¿qué dijo? No. No, señores, no soy el profeta Elías. No, señores, yo no soy aquel profeta que Moisés dijo que iba a enviar. Yo no soy. No soy nada. No sé nada. Yo soy igual que ustedes, un pecador, rescatado por la gracia de Dios. No soy ni pastor, no soy ni maestro de escuela dominical. Yo solamente soy una persona que va a escuchar la Biblia. Voy a una iglesia donde predican la palabra de Dios y se me está advirtiendo que lo que yo sé lo debo de compartir. No soy pastor, no soy diácono, no soy tesorero, no soy maestro. Soy una persona salvada. Y si yo soy salvo, tú puedes ser salvo también. Ese soy yo. Mire, yo no sé nada de la Biblia, pero tengo 2, 3 versículos que le quiero compartir. Mire, yo voy a la iglesia fulana. Si usted quiere, lo puedo invitar para que escuche a mi pastor predicar la palabra de Dios. Él sí sabe un poquito más. Vaya, yo no soy nada. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Oh, yo soy fulano de tal, soy maestro de escuela dominical, estudio todos los domingos, estudio mucho la Biblia, y yo allá mis chicharrones truenan. Juan Bautista dijo, no soy ni Elías, no soy ni el profeta. ¿Sí me están siguiendo, hermanos?
En este pasaje encontramos una lección valiosa sobre la verdadera grandeza, hermanos. Juan el Bautista, a pesar de su importante misión, se presenta con humildad, reconociéndonos que la grandeza no radica en títulos o reconocimientos, sino nuestra disposición a servir y preparar el camino para los demás. Así como Juan, hermanos, se nos invita a abrazar nuestra auténtica identidad en Dios. Así como Juan se nos invita a abrazar nuestra auténtica identidad en Dios, ¿quiénes somos? ¿Qué decimos de nosotros mismos? Dejando de lado las expectativas erróneas y reconociendo que en su plan, cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar con amor y humildad. Versículo número 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Aquí están las preguntas del título, hermanos. ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién somos, hermanos? Deberíamos de responder con convicción. Hermano, yo soy la sal de la tierra. Hermano, yo soy la luz del mundo. Pero de verdad, con convicción. Y lo somos. Pero no lo podemos gritar porque nos falta practicarlo. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Hermano, yo soy la sal de la tierra. Hermano, yo soy la luz del mundo. Hermano, yo soy un embajador. Hermano, yo soy un instrumento. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Otra vez. ¿Cómo estaría nuestra iglesia? Y ya sé que tal ustedes están pensando mucho en que no me preocupe por la iglesia. Yo sé. ¿Cómo seríamos para Dios si yo les preguntara, hermanos, ¿quiénes son? Y ustedes fuertemente, por aquí, por allá y por allá, y uno dijera, soy la luz, soy la sal, soy embajador, soy instrumento. Usados por Dios, trayendo gente, predicando el evangelio. Seríamos más. Y es más, hermanos, si no viniesen, no importa. Nuestro deber es anunciar. Yo creo, hermanos, que si usted, aunque trabaje lejos, trabaje cerca y usted les predica, Dios en su misericordia traerá gente aquí, aunque no sea esa de la que usted le está predicando. Dios lo que quiere ver es disposición, obediencia. El verso número 23, hermanos, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Saben, hermanos, me ha llamado mucho la atención un pasaje en ¿qué será? Primera de Reyes 7. Si pueden ir conmigo a Primera de Reyes 7. Sí, Primera de Reyes 7, hermanos. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren? Amén. Voy a esperar que todos me digan amén cuando lo hayan encontrado. Amén. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Ve, hermanos, esta historia, ahorita la vamos a leer. Había mucha hambre en la ciudad. Los leprosos estaban excluidos de la ciudad. Los leprosos estaban sentenciados a muerte, prácticamente. ¿Morían o morían? En esta historia, hermanos, encontramos dos leprosos.
Lo vuelvo a repetir, estaban excluidos, no podían entrar a la ciudad, estaban sentenciados a muerte por su enfermedad. Se dice uno, ahorita lo vamos a leer, se dice uno al otro, mira, ¿sabes qué? Mi amigo, estamos leprosos, vamos a morir. Si no morimos de nuestra enfermedad, vamos a morir de hambre. Te propongo que entremos a la ciudad, porque allá adentro hay comida. Mira, si entramos y nos permiten que comamos, vivimos. Si nos matan, de todas maneras vamos a morir. Y estos leprosos, hermanos, entraron a la ciudad. Me siguen con su vista. Versículo número 3. Segunda de Reyes 7:3. Ahorita quiero llamar la atención unas palabras que ellos dijeron. Dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Síganme en la lectura. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. De todas maneras, iban a morir. Moriremos. Dice el versículo número... Sigamos leyendo. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. El versículo número 8, hermanos, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, Segunda de Reyes 7, dice el versículo número 8, Segunda de Reyes 7:8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué hicieron, hermanos? Comieron. Y entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron, ¿y qué hicieron? Lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron, ¿y qué hicieron? Lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro. ¿Ya lo leyeron, Max, hermanos? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, ¿qué dice, hermanos? Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué lección nos dejan estos leprosos? Estos leprosos entran, hermanos, a las tiendas. La gente se había ido y, como ustedes lo leyeron, comieron, bebieron, agarraron cosas, fueron y las escondieron. Entran en otra tienda, comen y beben, llevan cosas y las escondieron. Y uno de ellos dice, hey, espérate, ¿sabes qué? No estamos haciendo bien. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Aquí no hay nada. Dios hizo algo y todos se fueron. Te aseguro, mira, que todas las tiendas tienen botín, tienen comida, tienen bebida. Hey, espérate, no estamos haciendo bien. Vamos a la casa del rey. Vamos a decirles que acá hay mucha comida, allá afuera hay mucha hambre. Ellos deben de saber que aquí hay comida.
vamos a dar las buenas nuevas en casa del rey. ¿Saben qué, hermanos? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No estamos haciendo bien. Dice la palabra de Dios que Dios se enoja cuando nosotros, en el libro de Romanos dice que cuando nosotros detenemos con injusticia la palabra de Dios. Nosotros parecemos, hermanos, y discúlpenme que le diga esto, parecemos los asadones, solamente para acá. Pero sería bueno, hermanos, de vez en cuando convertirnos en una pala y aventar un poco de tierra para allá. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, hermanos, sí sabemos, porque se estudia la palabra de Dios, aquí se estudia, sí sabemos, pero solamente estamos atesorando, nos estamos llenando, estamos comiendo, estamos bebiendo y estamos escondiendo. De vez en cuando sería bueno, hermanos, agarrar un poco de lo que tenemos y aventarlo para allá, para aquella gente que se está muriendo de hambre. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hay muchos pasajes, pero quiero leerles uno más, hermanos, en Isaías. Capítulo número 33. Pues creo que no fue Isaías 33. Bueno, hermanos, miren, no importa, no lo anoté bien. Déjenme decirles esto. En el libro de Isaías, el Señor, las ciudades estaban amuralladas. El Señor dice, pon atalayas en el muro. Cuando venga la destrucción, el atalaya va a tocar la trompeta para que se prevengan los que están dentro de la ciudad. Si el atalaya toca la trompeta y los que están en la ciudad no se previenen, dice, voy a demandar la sangre de ellos, pero no del atalaya. El atalaya va a quedar con las manos limpias. Dice, pero si el atalaya ve que viene la destrucción y no toca la trompeta y todos los que están en la ciudad mueren, voy a demandar la sangre de mano del profeta, del atalaya, porque él sabía que iba a venir la destrucción y no lo anunció. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que tenemos una responsabilidad de tocar trompeta. No me diga usted que usted no sabe que Cristo viene. No me diga usted que usted no sabe que estamos en los últimos días. Sí sabemos. Pero a veces estamos, hermanos, como los leprosos. Y venimos a ser, como dijo Santiago, oidores, pero no hacedores. No se enoje conmigo, hermano. Solamente trato de yo mismo exhortarme a mí mismo, despertarme a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que sé? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Ahí hay folletitos, hermanos, en sus bancas. ¿Pudiese usted agarrar 5 y entregar uno por día? Y la próxima lección, hermanos, se termina el próximo domingo. Si usted puede aprenderse el pasaje de memoria. Juan 20, 30 y 31. Oramos. Señor, trae convicción, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. El mundo, Señor, nos necesita.
El mundo necesita de cristianos que estemos dispuestos. No de cristianos llenos de información, llenos de conocimiento, pero sin compartirlo. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y por tu gracia nos has dado mucha enseñanza. ¿Qué cuentas te vamos a dar de lo que nos has dado? ¿Cómo nos vamos a presentar, Señor, delante de ti? Inquiétanos. Trae convicción a nuestro corazón como le trujiste convicción a Juan el Bautista de predicar tu palabra, de cumplir el propósito por el cual tú le enviaste. Y te ruego, Señor, que los hermanos no se vayan a enojar conmigo, Señor, sino puesto que yo estoy también, Señor, incómodo, yo también estoy avergonzado. Por favor, ayúdanos. Y soy el primero, Señor, en pedir que tú me ayudes.